Buenos días, bienvenidos al canal de Monse. Hoy tenemos un invitado súper especial que es Francisco Lobato. Francisco, nos conocemos desde hace casi 30 años. Me hiciste una de mis primeras cartas astrales como astrólogo, pero además de astrólogo eres investigador, has hecho muchísimas cosas con respecto a la meditación, ¿no? Y fundaste incluso una red mundial, Medita Today, en cada una de las ciudades. Eres terapeuta energético, investigador de las corrientes megalíticas y muchísimas otras cosas, ¿no? No, no. Pero bueno, hoy queremos hablar de astrología, así que bienvenido, Francisco. Hola, Monse. Encantado de estar aquí contigo después de tantos años. Nos hemos visto hace tiempo ya y bueno, es un honor para mí participar en tu canal y bueno, y compartir, ¿no? estos conocimientos. Bueno, una de las cosas que más me impresionó cuando nos conocimos fue una serie de conferencias que hiciste sobre en el año, debió ser en el año 97, 98, que fue cuando nos Sí, conocimos, y acababa de ocurrir un impacto en el 94, que era un impacto de un cometa sobre Júpiter, ¿no? El Shoemaker-Levy en Júpiter. Entonces, cuéntanos lo que acabamos de ver. Haznos un resumen y después entramos un poco más porque ha sido la introducción del vídeo. sí. Lo que acabamos de ver, esas imágenes de Júpiter, ¿no? Que es ese momento en el que un cometa que empezó a orbitar a Júpiter, los cometas suelen orbitar al Sol, pero este fue capturado por la gravedad de Júpiter y empezó a orbitarlo, ¿no? En el 1993 se descubrió y se vio que se había dividido, es decir, era un tren cometario, por eso vemos ahí diferentes trozos, concretamente 21 más 1, es decir, 22, porque hubo uno que se dividió, y ese tren cometario, al final, al año siguiente, en el 94, pues cayó sobre Júpiter, creando un cataclismo monumental, ¿no? El mayor impacto, como lo llamaron, impacto del milenio, ¿no? Los astrónomos. Ya hemos visto los impactos que producía, Esto ¿no? es la cantidad de energía atómica, la cantidad de energía cinética, esas, como Júpiter es etérico, es gaseoso, pues esas nubes que se levantaban, ¿no? Hasta, se ponía 3.000 kilómetros, ¿no? de altitud, unos 30.000 grados, ¿no? Esa es el calor, ¿no? Pero luego también esas ondas expansivas y ese cataclismo que se creó en el sistema solar. Y concretamente en un planeta como Júpiter, ¿no? Que sabemos que tiene una importancia también muy importante, muy esencial, ¿no? En el sistema solar, Mm. sobre todo a nivel astrológico, ¿no? Y sí, esa es la interesante, ¿no? Pero incluso estaba esa pequeña collar de perlas, lo llamabas, ¿no? Mm. Que se No, en produjo. concreto, el collar de perlas fue lo que se formó luego con esos impactos, como Júpiter seguía orbitando, perdón, traslatándose, ¿no? sobre sí mismo, ¿no? Este tren cometario, que fueron 22 trozos, fueron cayendo durante 7 días, pues al movimiento pues iba formando esas manchas oscuras que se veían, ¿no? en el gas de Júpiter, y fue creando como un collar, ¿no? En el polo sur, ¿no? Y el tren cometario es lo que se llama, es cuando se dividió en el 92, cuando se acercó más a Júpiter, entonces fue dividido, fue fracturado, y ese tren cometario es lo que se llama esos 22 trozos. Todo es muy simbólico, ¿no? Y es muy casual, ¿no? Claro. 22 trozos en 7 días, ¿no? Exactamente. Sí. El 7 muy importante, ¿no? Esos 7 días. Y luego, pues cuando vas profundizando a nivel numerológico, pero luego también a nivel astrológico, ¿no? Cuando tú sabes que cualquier acontecimiento, pues tiene diferentes formas de lectura, ¿no? Podemos leer lo más superficial y entender un poco lo que ven nuestros ojos, pero luego, según los lenguajes que uno maneja, pues adquieres un conocimiento. Ese conocimiento siempre se llama esotérico, ¿no? Es decir, aquello que está detrás de las apariencias, ¿no? Entonces, la astrología, la numerología, lo vibratorio, todos son lenguajes que nos permiten acceder a una profundidad que normalmente no tenemos. Tú en la presentación hablabas de tiempo de destino o el gran pasaje, ¿no? A partir de este momento, ¿qué nos Sí. podrías explicar? De una manera que lo podamos entender. Ahí fue como una inauguración un poco, porque en Júpiter, teniendo en cuenta lo que significa a nivel astrológico, es el gran benefactor, ¿no? Es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la evolución de la conciencia, ¿no? Es un planeta kármico también, luego veremos que conecta con el plano causal.
es un planeta tan importante como que justo lo que hemos visto ahí, lo que nos hace sobre todo a nivel astronómico es que para muchos de los impactos de los asteroides que podían caer sobre el sistema solar interior, ¿no? Donde estaríamos nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Júpiter, pues nos libramos, por ejemplo, de eso, de que caigan muchos más asteroides y, bueno, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, la importancia que tiene, sabiendo que Júpiter es el hogar de los maestros, ¿no? Simbólicamente, siempre ha sido el que nos da el significado, ¿no? La trascendencia, la búsqueda un poco del sentido, ¿no? De la espiritualidad. Entonces, que de pronto, en un momento como es el 94, que fue un momento muy especial, ¿no? A nivel, por ejemplo, precipitación galáctica, que lo llamaron en marzo, por ejemplo, es decir, entramos en la cosmología pleiadiana, por ejemplo, dice que entramos como en un momento de la banda de fotones, ¿no? Que es un espacio que hay en Alción, cerca de en las Pléyades, donde de pronto hay más luz, ¿no? Hay un momento de más luz y es una banda, ¿no? Donde entra nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos entrando en el sistema solar a partir del 88, creo que fue. Entonces, era un momento especial, ¿no? Preparando un poco lo que viene, ¿no? Todo esto que se ha ido hablando siempre, la era de Acuario, ¿no? Un pasaje, un cambio. Entonces, el impacto fue como una inauguración, para mí, ¿no? De ese pasaje, de ese inicio de una transformación, ¿no? Una transformación como humanidad, un acabar algo para empezar algo nuevo. O sea, que estamos en el pistoletazo de salida en el 94, pero me estás diciendo que estamos no solo en un sistema solar que además tiene una repercusión a nivel galáctico, ¿no? Eso es. ¿Cuál Claro, sería, cuál sería nuestro posicionamiento dentro del sistema solar, teniendo en cuenta que tenemos el Sol, un montón de planetas, está la Tierra y después tenemos a Júpiter, Saturno y este cinturón que nos protege, que estos planetas nos protegen? ¿Cuál sería su contexto a esto es nivel... como pequeñas cajas, ¿no? Como todo está interconectado en el universo, ¿no? Entonces, cuando profundizamos un poco, nos damos cuenta que desde el planeta, pues vamos viendo que hay un orden universal, hay un orden cósmico en todo, ¿no? Eso es lo que nos dice la astrología, eso es lo que nos dice un poco los conocimientos que nos vienen de siempre, la tradición, conocimientos siempre inspirados hacia el ser humano para entender, ¿no? El mundo, más que el mundo, el universo donde vivimos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestro sistema solar, en el brazo de Sagitario, está en la galaxia, en la Vía Láctea, y hace un movimiento de rotación, ¿no? Sabemos que son 26.000 años, cada vez que hace un movimiento a todo el centro galáctico, que es un agujero negro, ¿no? Que es de donde realmente sale toda la información a toda esa galaxia, ¿no? Entonces, todo es energía, toda es información y una transmisión continua de información desde el centro galáctico a toda la manifestación de esa galaxia. Información o conciencia, ¿no? Podemos hablar. Información consciente, exactamente. Información nueva y va trayendo pues todo lo que es necesario para la creación, ¿no? Hay un sistema solar, que es un sistema solar, que es un superorganismo, un organismo donde cada planeta pues tiene un sentido, tiene una energía arquetípica, ¿no? Y entre todos pues crean una comunidad, ¿no? Un sistema solar con la importancia espiritual que es el sol, ¿no? Que sabemos que todas las tradiciones hablan del sol como lo espiritual, el sí del espíritu, la importancia, ¿no? Que tiene el sol porque da la vida y porque también rige toda la información que tiene el sistema solar. Entonces, a partir de ahí vemos algo cósmico, ¿no? Hay un orden cósmico y que todo está regido por algo. Ahora es cuando se han cumplido, en 2012, nos decían los mayas, ¿no? Los 26.000 años de esa transición, ¿no? De esa órbita del sistema solar sobre O el sea, que centro estamos en galáctico. momentos de inicio, ¿no? Hombre, Pero son momentos. te quería preguntar también, has hablado algo del causal. ¿Qué quieres decir con que Júpiter está en el causal, también con Saturno? ¿Nos puedes explicar un poco este concepto de diferentes planos, ¿no? Claro, cuando decíamos antes del 7, el 7 ordena la creación, ¿no? El 7 son los 7 colores, las 7 notas musicales, 7 grandes planos, los 7 cuerpos, 7 centros energéticos. Entonces, a nivel de los planos de expresión de la vida, ¿no? Pueden ser desde el plano físico, ¿no? Hasta el plano espiritual, hasta los planos sutiles. Entonces, uno de ellos sería el plano causal, ¿no? Que también hay un cuerpo, no solo es el cuerpo causal. Y el plano causal, a nivel de nuestro sistema solar, sería donde están programadas todas las informaciones, donde va quedando los registros, donde de alguna forma están las memorias de otros ciclos, es decir, donde se expresa parte del karma, ¿no? Igualmente que Saturno y Plutón también están en ese plano causal, ¿no? Entonces, en Júpiter es donde están esas programaciones, esas memorias, y es donde de alguna forma grabamos, ¿no? La intención consciente como humanidad, ¿eh? Entonces, bueno, lo que decíamos antes, la importancia de Júpiter a nivel astrológico, la importancia de que está situado a nivel del plano causal,
fíjate que nosotros como humanidad también somos la parte, el cuerpo causal del planeta, ¿no? Somos el cuerpo consciente, el que le permite evolucionar o involucionar. ¿Eh? Mm. Entonces, a mí me llama también mucho la atención, pero no sé si tendrá nada que ver, esta mancha roja, que es la más conocida de Júpiter. Mm. ¿Mm? La mancha roja de Júpiter es una tormenta antihoraria, es decir, está al revés de las agujas del reloj, y lo que está haciendo, parece, es como un vórtice energético que lleva desde que tenemos posibilidad de observar con telescopios hace 300 años, pues ya se observó esa mancha roja que está continuamente antihoraria, que últimamente, que lleva mucho tiempo ya, cada vez reduciéndose más, ¿no? Es inmensa. Júpiter es un planeta inmenso, tiene hasta 95 satélites, si no me equivoco, entonces Júpiter es como un sistema solar en sí mismo, ¿no? Imagínate. Entonces, esa mancha antihoraria, pues parece que es un vórtice, posiblemente un paso a otras realidades, un vórtice energético, ¿no? Como un agujero de gusano de estos, ¿no? Que permite la salida a otros lugares del espacio-tiempo, ¿no? Y a la vez está desprogramando, ¿no? Posiblemente. Si es del causal, está desprogramando algo para preparar, ¿no? Un nuevo inicio. Eso es lo que pensamos, ¿no? Igual que sabemos que los ciclos se van formando, ¿no? Los grandes ciclos, desde el Big Bang, todo esto. Pues los grandes ciclos, al principio, antes de formarse, lo primero que se forma es el gran plano del causal, es decir, la información arquetípica, la información de lo último, del último ciclo, de cómo ha ido, ¿no? Entonces, eso sería el karma, ¿no? Es decir, la información kármica, lo que queda registrado, de la experiencia de ese ciclo. O sea que tenemos a un Júpiter, que sería el benefactor, y tenemos un Saturno, que sería el que concreta, ¿no? El que da la concreción. O, ¿mm? Claro, Saturno lo que hace es, de alguna forma, controlar las leyes, ¿no? Las leyes a las que estamos sometidos, por estar en un planeta de 3 dimensiones, una realidad de 3 dimensiones, y en un planeta físico, ¿no? Entonces pasa por la experiencia de la muerte, el nacimiento, son todas experiencias que no podemos cambiar, tenemos que pasar sí o sí, ¿no? Entonces, el Saturno son las leyes y es lo que rige el tiempo, ¿no? Estamos en un tiempo lineal también a nivel de las 3 dimensiones, y es el que somete al ser humano a su karma, es decir, a pasar por las experiencias que no han sido entendidas suficientemente o conciencializadas o transmutadas. Bueno, es interesantísimo. Yo creo que ahora podemos pasar a la parte astrológica, ¿no? Porque nos has dado una visión mística, que Sí. también es una parte importante. Entonces, voy a compartir una presentación que hiciste en su momento, hace muchos años. ¿M? Eh, no sé si la estáis viendo. ¿M? Esto sería lo que estabas comentando, ¿no? De los diferentes planos, ¿no? Y este cometa que impacta con Sí. 22 en el plano causal, ¿no? Plano causal. Exactamente. Fíjate, ese es el tren cometario que veíamos antes, ¿no? En el vídeo, y cómo cae sobre Júpiter. Esta sería una representación un poco de nuestro sistema solar, el cuadrado de la manifestación y la mónada divina o el espiritual, ¿no? Que es donde está el Sol, y los demás planetas y satélites se distribuyen en el cuadrado de la manifestación. Por ejemplo, la Tierra pues, está a nivel de plano del físico, donde es posible la vida, como Marte, posiblemente tuvo vida en su momento, Titán, Europa, otros satélites que posiblemente o tengan vida muy primitiva o puedan tener vida más adelante, ¿no? Por ejemplo, la Luna está a nivel del plano etérico, ¿no? Y la Luna, cuando decimos a nivel astrológico, estaba justo en conjunción con Júpiter en el momento de esos impactos, ¿eh? Y es esa luna la que recoge esa información, la que de alguna forma esa luna como receptiva que es, esa energía yin, que de alguna forma se puede programar y que con ese tronco monetario que fue cayendo durante 7 días, la luna pues hizo un trayecto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Los... Ahora iremos a tus conclusiones, que son apasionantes. Vamos a ver. Aquí está el collar de perlas, ¿no? Con los Sí, 22 impactos, ¿no? eso es. Fíjate, estos son los distintos trozos cometarios con diferente gravedad, diferente densidad, ¿no? Pero que todos formaban esa línea y que fueron cayendo durante 7 días sobre Júpiter. Imagínate pues el estruendo y el cataclismo que supuso, ¿no? Para los astrónomos y los científicos en ese momento fue fantástico, fue la primera vez que se podía ver en directo, ¿no? Que producía sobre un planeta, además un planeta gaseoso, que un cometa de estas dimensiones fuera cayendo, ¿no? Entonces ahí se pudo evaluar, se pudo medir
un montón de datos que han servido bastante para entender, ¿no? Cómo Y en funciona. el vídeo se veía como los satélites y como Juno, ¿no? Estaba El cerca para Hubble, el Hubble yo creo que el estaba. Hubble. El Hubble, exactamente. Entonces se acercó, en ese momento todos los telescopios estaban observando, ¿no? Pero también se pudo ver visualmente, muy interesante, ¿no? Según en qué lugares y por la noche se podían ver esos impactos, esos estallidos de luz sobre Júpiter. Con todo esto me recuerda un poco la teoría de la panspermia, ¿no? Una teoría científica que dice que posiblemente la vida llega a los planetas a través de los asteroides, los cometas. Los cometas sabemos que suelen ser hielo y ese hielo pues tiene la sustancia, los elementos necesarios para crear vida, ¿no? En los planetas. Entonces es una inseminación. Hablan de panspermia como si los cometas fueran como los espermatozoides y los planetas los óvulos, ¿no? Entonces esa inseminación que se hace, ¿no? A la vez hay una inserción en la elíptica, ¿no? Gracias a esos impactos, que produce más gravedad y que de alguna forma conforma los planetas y los prepara para la vida, tanto física como sutil, como vibratoria, ¿no? No existe solo la vida física, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, Fíjate, el impacto del milenio, ¿no? Se llama ahí. ujú. Aquí están. Conciencializado por... Sí, perdona, Ujú. perdona. Dale, dale. Sí, no, aquí tenemos algunas de las fotos que Sí. traías. El impacto del milenio, sí, sí. Ujú. Fíjate cómo fueron cayendo y por ese movimiento de rotación de Júpiter, pues se fueron dando en diferentes lugares y se formó ese collar, ¿no? Que decíamos antes. Ujú. Y pudo ser conciencializado, igual que hay una información, en esta información que yo pues, profundicé un poco más esotérica, más en encontrar el significado, que es justo eso que dice el planeta Júpiter. Entonces, a lo que pasa en Júpiter, pues posiblemente tiene más significado que cualquier otro planeta, ¿no? Entonces, pero a la vez fue conciencializado por millones de personas que lo pudieron ver también visualmente, ¿no? Esas luces en Júpiter, esos estallidos de luz. Ujú. Mira esto, ¿no? Lo que hablamos antes, un constante flujo de comunicación, entonces constantemente el ser humano, a través de su conciencia, esto es increíble, ¿no? Para mí esto, fíjate que como seres humanos o como Homo sapiens, pues a lo mejor llevamos 300.000 años sobre el planeta y estamos hablando de cosas cósmicas, de cosas universales, de que somos capaces de ver lo que pasa en nuestro sistema solar y llevamos aquí nada de tiempo, ¿no? Entonces, eso representa que somos la supraconsciencia del planeta y que tenemos una capacidad de concienciar la creación que es algo, un milagro, ¿no? La Se verdad que ve, sí. ¿no? Los tamaños, el diámetro de las bolas de fuego y Ujú. el TNT, es decir, esas bombas, ¿no? Que suponía el impacto sobre este planeta. Fíjate que antes decíamos que esa información, ¿no? Los planetas son como grandes bolas, ¿no? Por ejemplo, pues Júpiter se supone gaseoso y que tiene un centro telúrico, posiblemente tiene un núcleo telúrico, ¿no? No se sabe exactamente, pero se supone, ¿no? Entonces son como campanas, ¿no? De resonancia, ¿no? Cuando cae eso es una resonancia para todo el sistema solar y posiblemente para otros sistemas solares. Porque todo eso a través del Sol sabemos que es el que comunica hacia dentro del sistema solar y hacia afuera. Es el que trae con el centro galáctico las informaciones universales y el que proyecta hacia los demás planetas, ¿no? Y a la vez recoge esa información. Entonces, ese impacto del milenio no solo se escuchó aquí, posiblemente ha pasado a otros sistemas solares, a otras galaxias, no lo sabemos, ¿no? Está todo Bueno, interconectado, ¿no? Incluso claro, todos estos flujos, ¿no? De energías, ¿no? De impactos, pues están dándose información, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que el Sol está dando, cada 11 años, está dando su máximo tormentas potencial solares, de llamaradas, ¿no? Y de llamaradas eso de es. conciencia, ¿no? Si lo... Pues, Ujú. fíjate, esas tormentas solares, se supone que gracias a esas tormentas solares se integran en el sistema solar nuevas informaciones universales, ¿no? Esas tormentas solares hacen que se creen manchas solares y esas manchas se ponen en osmosis con manchas de los planetas, ¿no? Por ejemplo, la de Neptuno, cada uno tiene una mancha, algo que se pone en osmosis, es decir, que capta esa información y la integra a nivel arquetípica dentro de ese planeta, ¿no? Neptuno pues sería a través de la mística, a través de la espiritualidad, Júpiter ese sentido, ese significado. Entonces, cada uno recoge eso y luego esa información arquetípica se derrama sobre la humanidad, conscientemente o inconscientemente, ¿no? Ahí está la astrología que capta un poquito estos arquetipos, pero que Entonces, no son arquetipos, sino son energías que están fluyendo y eso tienen es, sus mecanismos, ¿no? Que esto es lo apasionante, ¿no? eso es. Y luego esas energías, como están en cada uno de nosotros, pues cada una de esas energías representan pues, energías internas del ser humano, pues se mueven, ¿no? En correspondencia con ellas, ¿no? Todo está en conexión y en comunicación, ¿no?
Y estamos formando parte de un plan cósmico, ¿no? Que eso es lo Eso es muy apasionante. interesante también, claro. Ver que todo esto hay una inteligencia detrás, una inteligencia que se nos escapa, ¿no? Una inteligencia que hace que todo esto tenga un sentido, que vaya por algo y que no sea una casualidad, ¿no? Entonces, es como entender para el ser humano que somos, eso, lo que decíamos antes, ¿no? Minúsculos en un planeta minúsculo dentro de un universo infinito y de pronto intentar entender qué significa algo que está pasando a miles de millones de kilómetros, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ujú. Ah, bueno, aquí ya tenemos las cartas, ¿no? Pero mm, Mira, si quieres podemos ver la del, no sé si tienes la del inicio, el 16 de la del julio. inicio, sí, El déjame encontrarla. 16 de julio fue el primer impacto. Este de aquí, ¿no? Bueno, este es un stellium, no. Esto sería 6 meses antes, es decir, en la luna nueva, que esto fue en enero, el 12 de enero de 1994, fíjate el stellium, es decir, esa concentración de planetas en Capricornio que se dio, con conjunción de un montón de planetas, Sol, Neptuno, Marte, Venus, perdón, Marte, Urano, Luna, ¿no? Creando una conjunción brutal. Y este fue como, y en Capricornio, ¿no? Y esto fue 6 meses antes en Luna Nueva, es decir, en ese momento receptivo de la Luna, donde se siembra, donde de alguna forma esa información empieza, y en Capricornio, ¿no? Que representaría ese orden de lo celeste, ¿no? De lo alto. Y a los 6 meses, en Luna Llena, fue cuando se dio, un poco antes, el impacto del milenio, ¿no? En Cáncer. Déjame abrir el, pues el Meridian, ¿no? Para, Así para verla. eh, para que podamos ver cuál es su recorrido. ¿Mm? Esto es 1995 Ese es 1995, sí, el que había puesto, y que este, sí, si quieres lo comentamos ahora antes de pasar. A ver dónde lo tenía. Mm, Aquí tenía algunas, hablando del sistema solar, había sacado algunas fotografías para poder entender, interesante, ¿no? ¿Cuál es la posición, ¿no? Que aquí tendríamos, en este exactamente, lado, claro, tendríamos la nube de Oort que estos planetas nos están protegiendo, ¿no? Ujú, eso es. ujú. Em, a ver, que no lo encuentro ahora, creo que la tenía aquí también. Sí, aquí había puesto, sí, Bueno, si quieres vemos esta, por ejemplo, antes. Esta sí, sería 1995. Esta fue la onda de forma que te decía al principio, de este sello de Salomón, esa serie de David, que fue la que me llamó la atención en el 95 cuando estaba estudiando astrología y de alguna forma tiré de ahí, ¿no? Y cuando me enteré que en el 94, es decir, justo un año antes, había caído este cometa y justo el día 22 de julio, como este del 95, acabó el último impacto, ¿no? Y entonces, pues, al año siguiente apareció esta figura geométrica tan interesante, ¿no? Y para mí fue que al año siguiente lo que hubo fue una integración de eso que pasó en Júpiter, ¿no? A un nivel de lo terrestre, ¿no? Acuérdate que ese David lo que simboliza es eso, lo alto y lo bajo, ¿no? En fusión, en androginia, en complementariedad, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto, cuando vi que antes venía por algo, ¿no? Y justo ese momento, el 22, ¿no? De julio, que es el día de la Magdalena, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en ese momento, pues bueno, yo estaba mucho leyendo muchas cosas del Grial, de los templarios y tal, pues bueno, ya sabemos esa leyenda, pero yo creo que no es tan leyenda, ¿no? Sino que es una realidad, ¿no? Eso de ese eterno femenino que representaba María Magdalena, ¿no? Y posiblemente de la relación que tuvo con Jesús, incluso la posibilidad de que tuvieran tenido hijos, ¿no? Y toda una descendencia, ¿no? El sangrial, ¿no? La sangre real, ese grial, que sería pues es, eh, esa energía crística que está ya en la sangre de gran parte de la humanidad. ujú. Bueno, precioso. O sea que un año más tarde, en su revolución, se formó una Eso es, figura, una estrella de David, que si Júpiter es el planeta también crístico, ¿no? Con todas esas energías crísticas, sí, es cuando también ha empezado a expandirse otro tipo de energías en el planeta, ¿no? eso es. Mm. Bueno, pues voy a sacar el Meridian, voy a ocultar. mm, Déjame ocultar los controles. Y esto es Ah, ya tienes ahí algo. sí, este de Esto, aquí mm, representaría el 16 del momento, 7. Este fue el el inicio.
El correcto. 16 del 7. ¿Mm? Esto fue el primer impacto, ¿no? Cuando cayó el 16 de julio, no sé si fue a las 20:18 o cosas así, GMT, pues fíjate que ahí vemos a Júpiter y la Luna. Sí, Lo veis sí. ahí en Escorpio a 5 grados, eso es, ahí estaba en conjunción. Entonces tenemos el plano causal, que sería Júpiter, ¿no? Ese estado kármico, ese significado, ese sentido, esa espiritualidad, con la luna, esa parte receptiva, esa parte yin, que de pronto está siendo testigo de eso que va a pasar en Júpiter, ¿no? Y en Escorpio, que es un signo de la transformación, del renacimiento, ¿no? De lo esotérico también, del oculto, pero también de la resurrección, ¿no? Entonces, ese momento hay una conjunción con la luna y ahí empiezan los impactos, ¿no? Entonces, bueno, la luna como astro testigo se cargó con esa vibración y la llevó, ¿no? Durante esos 7 días, durante esos 22 impactos que fueron cayendo esos 7 días hasta el día 22, ¿no? Vamos a hacer la progresión que nos vas contando. Sí, Déjame poner aquí la progresión, el 16, desde el 16 de julio en a julio. las 1994 a las 2018 creo que es, pero bueno. 20:18 GMT. Ujú. Entonces vamos a verlo. Mm, Esto lo voy a borrar. Mm, Eso es. mm. O sea que aquí tenemos, empezamos aquí con el primer impacto y voy a ir poniéndolo por horas, porque puede ser interesante. Antes me habías pasado. Y cada impacto pues tiene un horario concreto, cómo fueron cayendo esos impactos mm, durante los 7 días. Entonces, bueno, ahí se ve, por ejemplo, el número 7, ¿no? Bueno, primero, lo primero que hay que ver es que desde Júpiter hasta Urano-Neptuno, que está en Capricornio, son unos 78 grados. Ese fue el tránsito que hizo la Luna, ¿no? Ese intervalo de esos grados desde Escorpio, Sagitario hasta Capricornio, hasta casi finales, ¿no? 22 de Capricornio. Desde Entonces la aquí. Luna lo que fue haciendo fue diferentes aspectos. Cuando hizo conjunción con el nodo norte, que sería lo siguiente, ¿no? Fíjate que está con Luna, entonces Vamos a esta ver Luna cuándo exactamente, llego. Ujú. perdón, Déjame ahora borrar esto y sí, así, es, eh, está, vale, sí, sí. sí, lo estoy, Ya, lo estoy tiene un marcando poquito, para que se pueda seguir bien. sí, Y entonces vamos a ir viendo cómo se va moviendo la la Luna, luna. ¿Veis aquí? En este lado de aquí tenemos, este sería el 17, ya estamos el día 17 a la 1 y la luna se va moviendo, ¿veis? ¿Mm? eso es. Por La horas. Luna, al ser el más rápido de todo el sistema solar, a nivel de la carta astral, pues es la que va haciendo diferentes conjunciones y se va moviendo, ¿no? Más rápidamente. Entonces llega un momento en que, bueno, ahí van cayendo los impactos y la primera conjunción que tiene sería con el nodo norte, si lo señalas ahí, Sí, lo señalo, perdonad, sí. Lo señalo aquí. eso Vamos a es nodo norte, que el nodo norte lo que simboliza en la carta astral, pues sabemos que es lo que venimos a aprender, ¿no? Es la toma de decisión de que venimos a aprender a integrar, pues cuando es a nivel individual en esta encarnación, o bien lo que necesitamos integrar, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Entonces ahí el nodo norte es como la posibilidad de elegir, ¿no? De elección de la humanidad en este tránsito. Esto decíamos antes que es la información de un pasaje, es decir, un cambio de era, un cambio de ciclo, es decir, en un momento de pasaje es como un tránsito, es como un puente donde vamos, morimos a algo y se empieza algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí pues son bastantes años lo que vamos a tener todo este pasaje, ¿no? Y es un pasaje donde hay gente o energías o paradigmas o estructuras que no quieren morir, ¿no? Y otras que quieren renacer y que quieren empezar lo nuevo, ¿no? Y empezar una evolución, ¿no? Entonces, cuando viene el nodo, esa conjunción con el nodo, lo que nos está diciendo es que hay una elección consciente de ser conscientes de dónde estamos, de que en qué momento estamos a nivel universal, ese cambio de conciencia, cambio de paradigmas, evolución, nueva era, hacia la Satya Yuga, todo esto, ¿no? O bien decidir pues que esto no hay ningún cambio, ninguna transformación y quiero seguir o queremos seguir como estábamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un... En lo que me pasaste también, me pasaste cuando habían sido estos y el día 17 a las 15:18, que fue cuando hizo esta conjunción,
era cuando era el número 9, ¿no? Que es uno de los más importantes. Sí, pero eso no, no, el día 17 no. Mm, Ah, fue Sería el día 19. Sí, el pero día primero, 19, ¿no? primero vamos a ver Plutón, porque después de eso, del nodo norte, hizo conjunción con Plutón, que ahí no sé, cayó el número 7 creo que es, o el 6 que fue el impacto G, que fue el más potente, el que creó más energía, ¿no? En el impacto de Júpiter. Y sabemos que Plutón, aunque hubo momentos que dijeron que era un planeta enano o que no era planeta simplemente, pero con lo pequeño que es, pero tiene una potencia, ¿no? A nivel simbólica y a nivel vibratorio inmensa, ¿no? Entonces esa es la transformación. Plutón nos habla de muerte, de resurrección, de cambio, de transformación, ¿no? Ibas a decir algo. En el tarot simboliza el maestro de decisión, ¿no? El que está en la dualidad, ¿no? El Plutón no, no. No, El Plutón número sería el 6. maestro de acción. Ah, el maestro de acción. Maestro de acción. El otro sería, sí, el maestro de elección, que sería el nodo norte, ¿no? La capacidad de elegir, ¿no? De Ujú. saber que tenemos un libre albedrío y la capacidad de evolucionar o de no evolucionar, de ir hacia la conciencia, hacia la evolución o ir hacia atrás y hacia la anticonsciencia, la inconsciencia y ir hacia la negación de vida, ¿no? Entonces luego viene Plutón, pero fíjate, después del nodo norte es Plutón y luego más adelante, casi al final, Urano y Neptuno. Es decir, este planeta, este impacto y esta luna lo que fue llevar esta información de este tren cometario sobre Júpiter a los tres planetas transpersonales, es decir, tres planetas colectivos, universales, que conectan con lo transpersonal de la humanidad, es decir, con lo más espiritual, lo más sutil, ¿no? Y con la evolución consciente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? No tocó a Marte, no tocó partes como más, bueno, más físicas, con más densidad, ¿no? Sino que fueron planetas transpersonales, que es lo que se necesita para pasar a nuevos niveles evolutivos, ¿no? Bueno, aquí estoy ya intentando llegar con la luna el día 18 del 7 a lo 19, que al 19. intentando llegar a Plutón, todavía estoy aquí. Ah, Aquí aquí está. tenemos la conjunción, ¿no? Pero es que vas por horas o cómo vas. Voy por Ah, horas, sí, es que es muy. Mete mejor días casi o sí. pon más horas. En vez de una, pon 7, La 8 voy a poner, sí, 3 horas. o 4. Eso es. Aquí vemos ya que ha pasado, que estamos en... Ha sobrepasado a. Sí. Ahí, Sí, por ejemplo, fue no me acuerdo exactamente, ¿no? Cada impacto estamos en el día 19 ahora. ¿Ves? día Aquí 19. tenemos A el día ver, ¿a qué hora? 19. 19 al 20. A ver, quédate ahí. Diecinueve a las ¿Dónde 5:18. está la luna ahora La mismo? luna está aquí ya en Sagitario A a 8 11. grados. Sí, pues por ahí. Dale un poquito más adelante. A ver si uno nos da. Aquí ya está 10. Eh, no, entonces no va hacia adelante. 19, el 7, intervalo. A ver, dale de nuevo. Voy a darle 2 horas. Sí, está el 12. Lo que pasa es que como va Ahí, bueno, cambiando. ahí está bien, no pasa nada. Sí. Era 11:22, que es el punto medio. Ahí uno había, no sé si, bueno, un astrólogo se llamaba, ¿cómo se llamaba? José Luis de Pablos, un astrólogo bastante interesante. En su momento, cuando pasó esto, pues él decía que ese tránsito que hizo la Luna, ¿no? Había, cuando un tránsito pasa así, ¿no? De esos grados, pues para saber un poco el significado de esos grados que hizo la Luna, se trata a ver si lo saco, de observar el punto medio, ¿no? De analizar el punto medio. El punto medio fue justo ahí, a las 11:22 más o menos de Sagitario, ¿no? La luna cayó, ¿no? Entonces ese punto medio es un punto que nos expresa qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y nos vuelve a decir, ¿no? Que es un pasaje, que es una transformación de la humanidad, que es un nuevo nivel evolutivo, esa energía crística que antes decíamos también, ¿no? Como una integración de esa energía crística en el ser humano, y a la vez pues nos está dando una dirección, ¿no? Es Sagitario, de nuevo, que es donde Júpiter es el regente, ¿no? Y bueno, ahí el que cayó fue el impacto número 9. Impacto número 9, la letra K, que fue el más luminoso de todos. Es decir, fue un impacto luminoso, nos está diciendo que esto tiene luz, es decir, fue un proceso traumático para Júpiter, posiblemente para las entidades etéricas que viven en Júpiter, esos maestros que a veces hablamos, pero a la vez también fue un momento luminoso, ¿no? Entonces ese punto, ese impacto K fue muy interesante, ¿no? Esa luz que expandió por todo el universo. A los 45 minutos de caer ese impacto K, se creó como unas auroras boreales entre el polo sur y el polo norte, ¿no?
que nunca se habían visto, ¿no? A los 45 minutos. Luego, en el 2002, se vio que Júpiter pues, tiene como un pulsar, ¿no? Que es algo muy extraño, que emite rayos X cada 45 minutos, ¿no? Desde el polo norte de Júpiter, ¿no? Que no saben qué es, pero es un pulsar que no suele estar dentro del sistema solar, no hay ninguno, que emite radiación, ¿no? Rayos X sobre el sistema solar, ¿no? Y esto Pudo ser este impacto G, ¿no? El impacto número posiblemente, 9. esta luz que se expresó allí, pues ten en cuenta que antes decíamos la paspermia, pues a nivel físico, pero la paspermia a nivel vibratorio, ¿no? Este cometa lo que trajo fue un nuevo inicio, un reset nuevo, ¿no? Para empezar algo nuevo, un pasaje, una transformación, una remontada, es decir, volver un poco hacia la unidad, un camino espiritual, ¿no? De subida hacia el uno, ¿no? Que es lo que nos toca como humanidad, ¿no? Empezar a recoger la información de lo que hemos seguido hasta aquí y empezar una nueva era, una era de luz, una era de transformación radical. Y eso pues conlleva la transformación de Plutón que decíamos, pero luego también el despertar de Urano, ¿no? Y la fusión de Neptuno, ¿no? Tenías también una teoría muy interesante, la veremos al final, ¿no? Cuando terminemos este ciclo, ¿no? Pero decías que el Mm. punto medio, si hacías una similitud con los años, ¿no? Este sería el año 2032, más o menos, ¿no? 2032-33 exactamente, sí. Sí, luego lo Esto es, hablaremos, cómo es ese recorrido, ¿no? Según las sí. progresiones, ¿no? Es que luego puedes verla exactamente, luego lo vemos Sí, si quieres. sí. Bueno, aquí está puesto también el centro galáctico, no sé cuándo pasará, pero vamos a El poner galáctico es el 27 de Sagitario, si no me equivoco. mm, 26-47, sí está aquí. Ajá. Seguimos moviendo. Aquí Ahí no sé qué número fue, se podía ver qué impacto, antes porque lo miré, pero no había ninguno significado. Ah, bueno, sí. Lo que vi es que estaba entre los que se disgregaron. el Q, ¿no? El Q, El el P y Q. el Q, sí, sí. Es el Escaría. Vamos a ver, seguimos aquí, 4 horas, mm, siguiendo la luna. Y aquí está. Sería a las 11 Ujú. y 18 más o menos. ¿Qué día? ¿De qué día? Del Del 20. 20 del 7. Ujú. 20. Pero pudo ser a lo mejor el 17. Bueno, luego Sí, no. según lo que me pasaste antes, lo voy a mirar porque El el 20, 20 mira a del ver qué 7 impactos fueron el 20. sería entre el Q2, el Q1 y el Q2. Más, Ajá. bueno, entre sí, en esa Pero ¿qué número separación, es? ¿no? ¿Qué número, Mm, aparte de Q, qué número? No pone el número, ¿no? Pues 20, sería ataca, 22, 21, 20, ataca. 19, 17, 16, 15, 16. 15 y 16, exactamente. Esa división, ¿no? El 15 en el tarot sabemos que es el diablo o la rosa negra en el tarot iniciático y es justo ese momento lo que hace el diablo es dividir, ¿no? Fracturar, ¿no? La, 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 información, ¿no? Entonces, bueno, esa dualidad, ¿no? De lo que hablábamos antes, esa posibilidad de elegir como seres humanos, ¿no? Como seres conscientes, y ahí pues expresa esa dualidad también, ¿no? Ujú, Entonces, fíjate que esos 22 impactos es como los 22 arcanos mayores del tarot. ¿Eh? Son 22 arcanos que hablan también de esas energías arquetípicas, ¿no? Entonces, está muy en correspondencia con estos impactos. ujú. Bueno, bueno, pues vamos a seguir. Ujú. Y ya estamos en el 21. La luna la tenemos aquí ya entrando en Capricornio. Capricornio, sí. Ujú. Y esto sería en el 17, 18, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Y seguimos a las 15:30. La luna la tenemos ahora muy cerquita. Voy a bajar la intensidad horaria. ¿Mm? ¿Mm? Ya se está acercando a las 19. ¿Mm? Toca Capricornio. ¿Mm? Además es interesante que sea este punto de Capricornio, que es donde también justo fue donde hubo el inicio de la pandemia, ¿no? Esa triple conjunción, ¿no? Eso es, ¿No? con Saturno y Plutón era, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 justo en este momento, ¿no? Yo creo que en ese grado también. Ajá. Mm. Bueno, aquí Mira, lo tenemos ya 18. 18. Mm. Ya estamos llegando. El último impacto sería ya justo se quedó entre Neptuno y Urano a Sí, 22 grados. sí, Si le das un poquito más, ya estaría ahí. se quedó aquí.
¿Mm? Eso Habéis es, ahí trazado. justo, justo. Haciendo conjunción con Urano y Neptuno, ¿no? Dos planetas personales fantásticos para la transformación radical, ¿no? De la humanidad, para la evolución y lo que decíamos antes, Neptuno, esa fusión, esa identificación, ¿no? con el cosmos, con el todo, la idea mística, ¿no? De encontrar la unidad, ¿no? Y luego Urano como el gran despertador, ¿no? El que nos revoluciona, el que nos hace intuir, tiene que ver mucho también, por supuesto, con Acuario, ¿no? Y todo lo nuevo, la tecnología, la comunicación, lo trascendente, la fraternidad, muy importante. Entonces la luna ahí de pronto, ahí fue luna llena, en ese momento, el último impacto hizo luna llena, es decir, esa información que traías de Júpiter, en ese momento además ya la expandió sobre esos planetas personales. Luna llena sabemos que es la cosecha, ¿no? Es donde se da esa información que ha recibido en la luna nueva y ahí pues se expresó. Y ese día tan curioso, que es el 22 de julio, ¿no? El día de Magdalena, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Ese grial, esa Magdalena, esa energía femenina como embarazada, ¿no? De la energía crística. Entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? Que ese sea ese día tan especial. Y esto es lo que decíamos No, justo. Sí, dime. sí. No, es que estoy buscando a qué grado se hizo la conjunción del año 2020, que se han hablado tanto los astrólogos, ¿no? De que fue el inicio, ¿no? Ah, sí, ese de, ciclo de Saturno, nuevo Acuario. ciclo de Saturno-Júpiter, ¿no? Que fue en Capricornio y Sí, eso fue el inicio, y pasamos por la pandemia, o sea que fue como otro pistoletazo de salida que coincidió claro. con este grado, ¿no? Que es, bueno, Fíjate todo que lo que es... hablamos es como inicio de un pasaje, y un pasaje no es algo fácil, ¿no? Vamos hacia algo luminoso, pero antes hay que pasar por la oscuridad, nos lo está diciendo Plutón, hay que pasar, ¿no? Por todo aquello que no queremos ver, todo lo que se levanta debajo de las alfombras y no hay más que ver el mundo, ¿no? La transformación radical de aquellos que siguen empeñados en su ombligo, en su egoísmo, en trabajar por la materia y aquellos que intentamos o queremos, ¿no? Ascender, pensar en el colectivo, pensar en lo espiritual, intentar evolucionar, trabajar, ¿no? Vibratoriamente por el mundo. Y entonces ahí va a haber una escisión cada vez mayor, ¿no? Como ya está muy polarizado, ¿no? Como es muy evidente, ¿no? Y es porque va a haber posiblemente un momento en que unos vayan hacia un lado y otros, pues no sé hacia dónde van a ir. Pero Bueno, bueno. ya estamos ahí en como una dualidad, ¿no? O sea, ya se empieza a ver. Claro, la Mm, dualidad cada vez es más y la polarización cada vez es más evidente, ¿no? Entonces, ujú, igual que hay mucha confusión, pero también uno tiene que saber, ¿no? ¿Cuál es su compromiso? Compromiso por la vida, compromiso por la evolución, compromiso por lo colectivo, ¿no? Ahora mismo hay un genocidio en Palestina, ¿no? Y bueno, pues lo estamos dejando, ¿no? Y sin embargo lo podemos sentir y cuando hay una empatía y una preocupación por el colectivo es horrible lo que se siente, ¿no? Es una masacre total. Entonces, pues bueno, ahí cada uno puede decidir qué hacer con eso, ¿no? ujú. Bueno, habías comentado lo de que un momento crítico que en ese punto medio es el 2032. O sea, digamos que hay un 2032 montón o de 2033. pistoletazos. ¿Mm? Eso es. Sí. 2033 sería más. Decíamos antes que ese punto medio es el que nos da la información de este impacto, pues ahí yo creo que ahí puede pasar algo interesante, ¿no? Posiblemente, ¿no? Puede pasar algo interesante tanto hacia un lado como hacia otro. No solo positivo, también puede ser negativo. Fíjate que hace poco, el mes pasado, en febrero exactamente, se descubrió ese cometa IR4, creo que se llamaba, o asteroide, es un asteroide, creo, que de pronto, ¿no? Saltaron las alarmas en la NASA diciendo, uy, esto va a pasar muy cerca de la Tierra, ¿no? No sé, 0,03 o algo así de posibilidades, que es muy alto en el nivel de posibilidad de impactar sobre el planeta, ¿no? Entonces luego se empezaron a hacer estudios, pasaron unas semanas y bajó mucho esa estimación, ¿no? Y ahora se supone que no hay peligro, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que el año que dijeron que era el 2032, 22 de diciembre. Sabemos que en el 28 va a volver a orbitar cerca del planeta, entonces ahí se va a volver a hacer mediciones. Pero da igual, el caso es que sobre el planeta han caído ya asteroides, han caído cometas en la historia y posiblemente en nuestra memoria colectiva, en su inconsciente colectivo, hay un temor a todo eso, ¿no? Posiblemente nuestros antepasados pues vivieron eso como algo sabiendo que esa observación del cielo continua, ¿no? Por ejemplo, en esos monumentos megalíticos, ¿no? Que observamos que están todos en las direcciones de los equinoccios, los solsticios, es decir, observando esa armonía celeste, ese orden de lo celeste, pero también ocupándose de los eclipses y todo el movimiento, ¿no?
y también observando nuevos, nuevos cuerpos, ¿no? Sobre el cielo, porque sabían que eso en su momento había causado estragos, ¿no? Y había acabado con civilizaciones, ¿no? Bueno, bueno, para terminar, Francisco, que nos has dado muchísima información. Yo creo que Sí, este vídeo habrá que verlo varias veces, ¿no? Porque tiene muchísima información muy novedosa. Por eso he querido traer esto que me impactó tanto cerca del 94, ¿no? Cuando ocurrió esto, exactamente. que a muchos se nos abrió un camino de búsqueda espiritual, ¿no? Eso es, eso es. Para ti, ¿qué ha significado todo este tiempo, este recorrido? Pues para mí inició pues esa investigación que se fue profundizando y que en realidad era una búsqueda de mí mismo, porque yo sentía cosas, desde el 88 yo tuve mis primeras crisis espirituales, digamos, empecé a pintar, empecé a sentir que me venían cosas, ¿no? A la cabeza. Entonces, pues bueno, simplemente pues ver que había una revolución interior, ¿no? Que luego lo fui entendiendo con la astrología, ¿no? Con los movimientos, entender mi carta natal, que sabes que es un plan, un mapa que me permite entender quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y gracias a la psicología también, por supuesto, la terapia, pero luego entender todo eso tiene una información también colectiva, una información universal. Entender que el 88 lo que pasó a nivel del Sol, el 92, esa el 87 con convergencia armónica, el 92 ese momento de integración, ese no tiempo de los mayas, es decir, lo que me pasaba a mí no me pasaba a mí solo, ¿no? Pasaba a nivel colectivo, ¿no? Y era un despertador para todo esto que viene, ¿no? Para este pasaje y este momento que vivimos tan especial, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nosotros, de las almas, estamos aquí porque es un momento de aceleración, ¿no? Kármica y momento de oportunidad, ¿no? De evolución de nuestras almas, fenomenal, ¿no? Y por nuestra conciencia, Asistir a un ¿no? pasaje. ¿Cómo? Tenemos todas estas conciencias cósmicas e Claro. informaciones que están a nuestro alcance, ¿no? Ujú. Es una apertura universal también, ¿no? Es empezar a entender que formamos parte de un sistema, antes decimos sistema solar, pero una galaxia y que hay vida más allá, ¿no? Y que tenemos que empezar a sentir esa fraternidad no solo con los que estamos aquí, que no lo hacemos, sino una fraternidad universal, ¿no? Que pertenecemos a algo cósmico, ¿no? Y algo galáctico, ¿no? Y que esos seres, esas inteligencias están aquí con nosotros y siempre han estado, pero también están en otros lugares, ¿no? Entonces hay que crear esa fusión, ¿no? Esa comunicación galáctica, ¿no? Qué mensaje tan bonito, Francisco. ¿Eh? Pues te invitaré más veces y Claro, yo podemos encantado. hablar de muchas otras cosas, Pasamos un porque ratito así como ya hablando. sí, 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 porque creo que también de Quirón es algo que hemos hablado Interesante también. que será nuestra siguiente conversación, ¿no? Eso es. Así que nada, te lo agradezco muchísimo y que podamos eso, compartir todo tu conocimiento y tu investigación Bueno, y con lo que el resto, compartimos Acuario, contigo ¿no? también, eso es, Ujú, conocimiento y comunicar, ¿no? Y compartir lo que, bueno, humildemente cada uno de nosotros vamos haciendo ujú. Bueno, pues muchas Bueno, pues gracias. nada, muchas gracias, Francisco. Un saludo y un abrazo. Chao.